Saludos y un fuerte abrazo a todos los amigos y seguidores del canal. Hoy les traigo un nuevo video. Ya hace un tiempo no hacía este tipo de videos y bueno, una pequeña demora he tenido, pero bueno, han pasado algunas novedades en mi calendario de las clases, de compromiso, y se me ha ido complicando. De ahí que en los últimos tiempos no he tenido todo el tiempo que he deseado. También voy a hacer algunos cambios en la forma en que voy a hacer los videos. Me voy a enfocar un poco más en el juego práctico. Voy a comenzar a transmitir más por Twitch y después voy a poner algunos videos en YouTube igual, pero voy a tratar de encaminarme un poco más al juego práctico, que a la vez me sirva como preparación para mí, para los venideros torneos. Eso quería también comentarlo. Bueno, el video de hoy es un video que me ilusiona mucho hacerlo. Voy a compartir desde mis inicios en el ajedrez hasta que me convertí en gran maestro. Yo creo que lo principal, básicamente, tengo dos ideas principales con este video. Una es abordar ese tema, ¿no? Tratar de dar la mayor cantidad posible de detalles para al que le pueda servir, sobre todo a los jugadores ajedrecistas jóvenes, mis recomendaciones, sobre todo mi experiencia, ¿no? Que ellos entiendan qué les puede servir para mejorar su ajedrez, para motivarlos en base a lo que yo hice. Yo no puedo hablar de otra cosa que no sea mi historia, los entrenadores que tuve, los procesos diferentes que viví desde mis comienzos, y al mismo tiempo también recordar esos momentos que pasaron hace mucho tiempo, recordar a esa persona la mayor cantidad posible, todo lo que me dé mi memoria, ¿no? Personas que en su momento me ayudaron muchísimo, y sin ese apoyo yo no hubiera llegado a lo que hice en el ajedrez. Es la realidad. Cuando uno logra un resultado importante en el deporte o en cualquier manifestación, detrás de eso hay mucho trabajo, pero normalmente no se trata de un trabajo individual. Siempre hay un equipo detrás, siempre hay personas que te ayudan. Entonces también es una forma de yo recordar eso, reconocerlo. Siempre lo he hecho, pero bueno, dejar más o menos la historia en base a todo lo que yo pueda recordar. Y espero que este video les sirva y lo disfruten. De verdad que sí, porque lo hago con mucha ilusión. Espero poder abarcar todo lo que pueda, la mayor cantidad de información posible, que sea lo más exacto a la historia, como sucedió. Realmente yo aprendí a jugar al ajedrez a los 7 años y un poco. Ya lo he dicho antes, yo tenía un vecino que él fue ajedrecista, era músico en el momento que yo lo conocí, pero en su juventud anterior había practicado el ajedrez, y un día vi el juego de ajedrez y me enamoré de él. Él se brindó a enseñarme a jugar a mí y a mi hermana, y entonces así aprendí los primeros pasos del ajedrez. Pero ya jugué algunas partidas y eso quedó ahí. Cuando estaba en cuarto grado, ya con 9 años, en la escuela primaria, donde yo estudiaba en el reparto aeropuerto de Las Tunas, ahí fue una profesora a ofrecer clases de ajedrez, a brindarnos clases de ajedrez, y preguntó en el aula quién sabía jugar ajedrez. Por supuesto, yo levanté la mano. Aquello fue una sorpresa para mí y comencé a jugar al ajedrez. Reviví esa pasión, porque yo sí tengo que decir que desde el primer momento que comencé a jugar al ajedrez me cautivó ese juego, me llamaba mucho la atención, me atraía mucho, y al recibir esta oportunidad ahí en cuarto grado, pues empecé a practicarlo muchísimo. La profesora, que resultó ser Margarita, la esposa de Luis Santiago, el comisionado provincial, eso fue una de las primeras fortunas, digamos, que tuve. Ella fue muy amable desde el primer momento. Quizás se dio cuenta que yo tenía bastante nivel, que no era un principiante, digamos, que no me estaba enseñando los primeros movimientos, ya yo sabía. Incluso fui a su casa varias veces, conocí al comisionado, a Luis Santiago, que se convertiría en una persona de muchísimo apoyo hacia mí, y así fueron mis primeros pasos. Ahora, luego, en quinto grado, al año siguiente, yo entro a la EIDE, donde me captan por destacarme en mis resultados. Uno de esos resultados fue un provincial pioneril de Las Tunas, el cual se realizó en Puerto Párez. Yo quedé en segundo lugar y entro a la EIDE con 10 años. Este fue, yo creo, el primer paso fuerte, importante en mi carrera de iniciación. Yo era un niño, ¿no? Muy joven. Entonces entré a la EIDE. ¿Qué cosa es la EIDE? Para, bueno, pues lo que los cubanos sabemos, ¿no? Pero algunos que no entienden, es una escuela que es de iniciación deportiva, donde tú tienes una sección
de clases y otra sección de entrenamiento del deporte, no solo de ajedrez, es una escuela de deporte, de todos los deportes, ¿no? Entonces esa es la característica que tienen. Yo comencé ahí en quinto grado, para mí fue duro mantenerme durante el tiempo que estuve ahí porque yo extrañaba mucho mi casa, vivía muy lejos, no podía dar los viajes a mi casa, o sea, tenía que estar toda la semana ahí, separado de mi familia, entonces eso me chocaba bastante, pero al mismo tiempo entendía que era lo mejor para mi ajedrez y lo disfrutaba. Yo comencé el entrenamiento ahí con el entrenador Guillermo González, era el entrenador del segundo grupo de la IDE, el primer grupo eran los atletas ya más consolidados, donde estaban bajo la tutela de Bernardo González, y yo estaba en quinto grado y en este segundo grupo con Guillermo González. Mi hermana también entró en la IDE en ese tiempo en el ajedrez, y esos fueron los primeros pasos. Digamos, ya la primera vez que yo empecé a estudiar ajedrez, a entrenar ajedrez de forma consecuente, ¿no? Diaria, vamos a decirlo así, y el régimen de la escuela te lo exigía, tenías entrenamiento de clase y entrenamiento. Aquí se empezó a formar algo muy importante en mí, que era el hábito del estudio, ¿no? Primero, que era por obligación, porque lo exigía el régimen de la escuela. Es unido a mi gran pasión por el juego desde muy chiquito, porque esto es uno de los principales problemas que a veces se enfrentan los niños, ¿no? Y los entrenadores también, que no es tan fácil mantener un niño durante mucho tiempo manteniendo una rutina. Entonces eso hay que trabajarlo, y esto me lo facilitó la IDE. Yo empecé ese año así, todos los días, a estudiar ajedrez. Guillermo, este entrenador, era excepcional, nos daba muchas combinaciones, muchos problemas de táctica que a mí me encantaban. Jugábamos, analizábamos partidas. Recuerdo que estudié el libro de Alekhine, fue uno de los principales y los primeros que estudié en esa época, y la pasé muy bien. Realmente aprendí mucho con Guillermo. Él tenía una forma fácil de transmitir conocimiento y de motivarnos, y el primer año, impresionante, dimos la sorpresa, en mi caso y otro jugador más de ese grupo, donde siendo todavía atletas 11 y 12, clasificamos para los Juegos Escolares Nacionales de la categoría 13 y 14. Esto realmente fue una gran sorpresa. Recuerdo que hubo su conflicto porque era como que estaba acelerando demasiado el proceso. Ya habían jugadores que estaban casi preestablecidos para ocupar el equipo provincial, pero bueno, nosotros nos ganamos el puesto, y después de muchos análisis, recuerdo que el comisionado Santiago fue uno de los que votó a mi favor y apoyaba la idea de que si yo me lo había ganado, igual que Dilmar Parra, que era el otro muchacho, deberíamos de ir al equipo, ¿no? Y así sucedió. Ese fue el primer año en la IDE. Lo principal que sucedió, fui a los Juegos Escolares siendo 11 y 12, y bueno, fue mi primer juego escolar en el año 1993 en Morón, en Ciudad Ávila. Allí jugué el tercer tablero, tuve una actuación bastante destacada, quedé en quinto lugar en ese tablero. Ese año dio la casualidad que fue el primer escolar de Linier también, de Neuri Delgado, de Yuri González, así que se pueden imaginar, y otros más, ¿no? La cantidad de jugadores que ya estaban saliendo en esa época. Ya en mi segundo año en la EIDE, yo paso a formar parte del grupo de los alumnos de Bernardo, que era el entrenador principal. Esto fue otro tema importante en mi desarrollo. Bernardo era un entrenador fenomenal, con un amor por el ajedrez desmedido, muy grande, un gran también pedagogo. Bueno, Guillermo González ya estuvo ese primer año con nosotros y pidió la baja, o sea, salió de la IDE, y también entraron dos entrenadores más espectaculares, muy buenos, que fue Dagoberto Rodríguez y Douglas Herrero, este gran amante del ajedrez y amigo que hace algún tiempo falleció, pero bueno, excelente persona y entrenador. Y bueno, yo era parte ya del grupo principal, al igual que lo era Michael Góngora, que fue otro ajedrecista maestro internacional destacadísimo de esa generación de nosotros. Entonces, con Bernardo estuve ahí 3 años. Estos 3 años fueron también clave, decisivos, porque siguió ese ritmo de entrenamiento, marcarme ese hábito de estudiar ajedrez varias horas al día. Yo incluso buscaba tiempos extra para seguir estudiando a la hora que fuera. Tenía una sed descomunal por conseguir libros de ajedrez, que a veces en aquellas épocas no habían computadoras todavía ni nada. A veces no existían los suficientes libros y yo buscaba muchas opciones. Como recordé recientemente en una entrevista que me hicieron,
incluso a veces viajábamos a otras provincias a copiar. Yo de alguna forma me hice amigo de Adrián Padrón. Este era un jugador de Manatí y él era muy amigo de Jorge Arma, un maestro internacional que fue campeón de Cuba, todo un ajedrecista muy prestigioso, y bajo esa forma yo iba a Manatí los fines de semana en botella. En aquella época había que ir en lo que fuera, no había un transporte así muy fácil, y yo pasaba horas allá en su casa copiando. En casa de Arián yo copiaba en libreta los libros, porque claro, en esa época nadie te prestaba un libro así tan fácil, era muy escaso, ¿no? Aquello era oro. Entonces sí, Arma le prestaba los libros a Adrián y ahí yo copiaba rápido, una libreta llena. Cogí una habilidad impresionante para copiar variantes de los libros. Eso era los fines de semana, ¿no? Y en los días de semana entonces con Bernardo estudiábamos mucho, estudiamos finales. Él abarcaba muchos temas del ajedrez, estudiábamos finales, mucho mediojuego, apertura también, hacíamos preparación física. Él siempre nos estaba motivando para las competencias. Fuimos esos años a varios juegos escolares, siempre con buenos resultados, tanto por equipo como individual. Yo creo que esa etapa, yo estuve 4 años en la IDE, me dio una base muy sólida como ajedrecista a pesar de mi edad, que fue lo que me posibilitó a acelerar mi proceso y convertirme en gran maestro tan joven, obtener resultados tan joven, porque me dio la posibilidad de unido quizás a mi talento, a mis condiciones, ¿no? Y a mi pasión por llegar a algo en el ajedrez, por superarme. Me dio esas herramientas ahí con esos entrenadores tan buenos que me transmitieron tantos conocimientos, tanta motivación. Bernardo era muy estricto con su disciplina, pero al final yo entendí que él lo hacía por el bien de sus atletas, ¿no? Imponía mucho respeto, pero eso se marcaba en los resultados. Que no solo se trató de mí, estuvo Michael también, Roberto Quesado, Manny Perea, Leonardo Illa, Nayibi, muchos compañeros que fueron medallistas en juegos escolares, en juveniles, y así pasamos ese tiempo. Cuando yo termino la IDE, doy en la IDE desde 5º grado hasta 8º grado. Ahí termino esa primera etapa. Digamos que mi nivel ajedrecístico había ahí avanzado bastante, ¿no? Yo ya había madurado muchos aspectos en mi juego, pero todavía no había un resultado así muy fuerte, muy grande. Yo creo que la primera vez que yo hice algo que sonó fuerte fue en mis escolares 13 y 14 del año 96, que yo gané las 13 partidas en el primer tablero. O sea, en Cuba yo gané todas las partidas. O sea, ya mostraba que como que yo en mi nivel ya estaba superior a lo que estaba pasando ahí en esas competencias, ¿no? Pero eso se vio a través de un resultado que yo había, o sea, un trabajo que yo había acumulado durante años. Y eso es algo que pasó bastante en mi carrera, y es algo que yo, de las cosas que le transmito a los jóvenes, ¿no? Que normalmente uno no puede esperar trabajar poco tiempo para recoger un resultado grande, es todo lo contrario, ¿no? Tienes que acumular mucho tiempo de trabajo y a veces los resultados llegan tiempos después. A veces el error está en desmotivarnos y bajarle la velocidad al entrenamiento, porque a veces pensamos que no nos sale algo y justo estamos a punto de lograrlo, pero es así. Realmente Caixa y el ajedrez es así, ¿no? Te exige ese trabajo a largo plazo, y eso fue lo que me enseñó la IDE. Me enseñó el hábito del entrenamiento y a formarme una base muy sólida ajedrecísticamente, ¿no? Ya yo en 9º grado paso para la ESPA. Entonces ahí comienzo a entrenar con el maestro internacional Humberto Pecorelli. Esto fue otra fortuna grande que yo tuve. Los entrenadores eran Alberto Mercantete y Pecorelli. Chocar ahí con un jugador de la fuerza práctica ya de Pecorelli, siendo maestro internacional de un nivel muy alto, y además sus conocimientos pedagógicos para transmitirlo, fue otra fortuna importante que yo tuve. Estuve un año en 9º grado, pero realmente ya desde antes y mucho más tiempo después tuve bastante contacto con Pecorelli. Fuimos a torneos internacionales juntos, compartí muchísimo y aprendí muchísimo de él, ¿no? Ahí les puedo contar, por ejemplo, que él era mi entrenador, pero hubo un tiempo que él me decía, no, los fines de semana ve a mi casa y estudiamos juntos por la mañana, ¿no? Él cometió ese error de darme esa confianza, y yo amanecía en su casa ahí por la mañana en la terraza. Yo le tocaba la puerta
él abría, él tenía una terraza en su casa, ¿no? En la parte así de atrás, y él me sacaba un libro, me dejaba en una mesa ahí sentado estudiando, y se volvía a acostar normalmente, porque yo llegaba muy temprano. Entonces ya eso a las 9 de la mañana, 8:30, él se levantaba, y ahí empezábamos a estudiar, no sé, hasta las 2, hasta la 1. Pero ya yo llevaba ya un tiempo ahí, porque yo veía que esa era una oportunidad única. Iba a haber ahí libros que solo tenía él, entonces yo lo tenía que aprovechar. No había opción, yo no podía poner condiciones ni exigirle tampoco que él me prestara los libros ni nada de eso, porque como ya digo, eran otra época y conseguir un libro era bien complicado, eran bastante caros normalmente, entonces se entiende. Eso pasó en noveno grado. Yo estuve ese tiempo ahí con Pecorelli, con 15 años, y en el año, justo año 96, finales, yo creo que viene quizás mi primer resultado fuerte a nivel nacional y ya de mayores. Yo en las Tunas se jugó un semifinal nacional que era clasificatorio para el campeonato nacional absoluto de Cuba. Se jugaba en diferentes grupos en la provincia de Las Tunas, y milagrosamente yo jugué en Puerto Padre ese torneo. Yo fui a tratar de hacer una actuación lo más decorosa posible. Ahí en ese torneo habían varios maestros internacionales ya como favoritos del torneo. Estaba Wilfredo Sariego, estaba Reinier González, bueno, que en esa época era maestro internacional, después gran maestro, Alexis Cabrera, Alejandro Moreno, Richard Leiva, muchos jugadores titulados ya de prestigio a nivel nacional en Cuba, que yo no tenía precompetencia, prácticamente ninguna opción para clasificar, había que quedar entre los dos primeros. Y nada, yo fui a ese torneo, eso, tratando de hacerlo lo mejor posible, y quedé entre los dos primeros. El primero fue Reinier González y yo quedé segundo en ese semifinal. Recuerdo que le gané la última partida al maestro Alejandro Moreno. Entonces, ese fue el primer resultado así importante, y clasifiqué para el campeonato nacional absoluto del próximo año, en el 97, con solo 14 años, sin elo ni nada, ¿no? O sea, ya ahí había logrado, con esa temprana edad, gracias a ese trabajo, todo ese proceso de la EIDE, a esa sed mía tan inmensa por aprender. Con 14 años yo era un ajedrecista ya con un nivel bastante aceptable, ¿no? Ese año que estuve ahí en noveno grado en la ESPA, repito, el trabajo con Pecorelli le dio más solidez a mi juego en todos los sentidos. Mi repertorio de apertura fue cogiendo más forma. Pude aprender la apertura inglesa, recuerdo. Realmente Pecorelli era un jugador más posicional, y yo en mis inicios me gustaba mucho el juego agresivo, el juego de combinación, y yo creo que aprendí eso con Pecorelli, ¿no? También el hábito de estudiar los clásicos, de ver partidas de Karpov, de Petrosian, esas cosas. Siempre tuve ese apoyo, y fue importante también de Mercantete en todo momento, ¿no? Que fueron gente que supieron motivar, que supieron enseñar y transmitir ese amor por el ajedrez. Todo eso yo creo que fue importante en ese periodo ajedrez. Bueno, cuando yo termino el noveno grado en la ESPA, ya se me ofrece la posibilidad de ir a La Habana a ser parte ya de lo que son los alumnos de la ESPA Nacional, del CEAR Cardín. Esto era una posibilidad bastante interesante, ya que me daba la oportunidad de estar en la capital, me daba opciones a más torneos. Ya yo, digamos, a nivel nacional estaba bastante reconocido por mis resultados en los escolares, por la clasificación al campeonato nacional. Entonces esto fue una de las decisiones también importantes de mi carrera. Yo al final decidí que sí, que era lo más correcto, que debía hacerlo, intentarlo, y entonces comencé el 10º grado en la ESPA Nacional. Este año 97 realmente yo creo que fue también de los principales en mi carrera, por varias experiencias que tuve importantes en base a torneos, a resultados. Fue un proceso, cuando yo miro hacia atrás sobre esta conquista mía de los principales títulos, el título de gran maestro y eso, no fue todo color de rosa. Fueron momentos también, algunos no tan buenos, pero todo yo creo que influyó y me sirvió para lograr los resultados que yo logré. Bueno, en el 97, varios acontecimientos importantes. Lo primero era el campeonato nacional de mayores, que yo había clasificado y me iba a enfrentar por primera vez
a los mejores ajedrecistas cubanos, los grandes maestros del equipo nacional. Realmente fue una experiencia muy importante, ya he hablado en otras ocasiones sobre eso. El resultado ni remotamente fue bueno en cuanto a puntos reales, pero si se viene a ver que era un niño de 14 años empezando sin elo, sin título internacional, con la victoria sobre todo que tuve en la última ronda sobre Walter Arencibia, yo creo que sorprendía a la mayoría de la gente, ¿no? Porque fácilmente por el nivel que tenía ese evento, pude haberlo hecho peor. Entonces para nada se puede hablar de un mal resultado. Yo creo que yo siempre en aquellas épocas, digamos que una de las cosas que me ayudaban era como que yo me ponía siempre metas, ¿no? Metas concretas, y eso me reforzaba a yo trabajar por eso, ¿no? Era primero la meta y después la acción, y yo trabajaba por eso durísimo. Por ejemplo, este torneo en que tantas partidas perdí, fue una experiencia dolorosa, ¿no? Porque a pesar de que era lo normal, siempre es duro recibir tantos golpes, ¿no? Siendo un niño, ¿no? Partidas tras partida, perder y tener buenas posiciones y sentir esa sensación de que todos los jugadores te quieren ganar y no puedes hacer nada. Entonces yo tuve que superar este tipo de situación y seguir para adelante, ¿no? Aprender, sacar las mejores conclusiones y aprender sobre eso. Fue una experiencia al final positiva, pero casi siempre eso. Yo tenía las metas claras, pero muchas veces tenía como que reestructurar mi plan y saber que no era cuando yo quisiera, ¿no? Por mucho que yo trabajara y demás, pero a veces había que esperar. Por ejemplo, yo fui ese año también la primera vez que viajé a un centroamericano juvenil. En este torneo, si tú ganabas el torneo, obtenías el título de maestro internacional de forma directa, inmediata, sin hacer normas. Y yo estuve cerca, jugué buen torneo, pero no era mi momento. No logré el título. Sin embargo, Arián Abreu, que fue el otro jugador cubano que me acompañó al torneo, él sí logró su título ahí. Tenía más nivel que yo también en ese momento, y era su momento. Él aprovechó la oportunidad. Yo tuve que postergar mis deseos, o sea, no lo pude lograr. Ese año 97 también fui al Campeonato Mundial Sub-16 en Armenia, obtuve buen resultado. Llegamos tarde, perdimos la primera partida sin jugar por no presentación. Ahí ese fue otro paso importante. Comencé a jugar con los principales jugadores jóvenes de mi edad a nivel mundial y veía que podía hacerlo, alternar resultados, ¿no? Entonces lo hice bastante bien. Fue una experiencia bastante importante para mi carrera. Ahora, ¿dónde yo estaba ajedrecísticamente? En el 97 salí por primera vez con elo. Salí con 2345, que pasé la primera vez. Es un elo bastante alto. En ese momento era un elo de maestro FIDE, o sea, con 15 años no estaba mal un título de maestro FIDE. Yo creo que estaba bastante bien y me daba chances a pensar que sí, que podían venir buenas cosas. Ahora, cuando llego a la Expa Nacional, por mala fortuna, por cuestiones, no era del todo como yo pensaba, sobre todo el tema de los entrenadores. Pasaron unas épocas donde prácticamente no había entrenador, nos cambiaban los entrenadores constantemente. El entrenador principal en ese momento, desde que yo llego, no estaba en Cuba, que era Ramón Huerta, y pasaron varios entrenadores por ahí, pero mucho tiempo estábamos solos. Me acuerdo que yo estaba con mi compañero Diasmani Otero, ese primer año prácticamente solo, y no tenía una guía, pero ahí vuelvo, como yo tenía ya ese hábito de las tunas desde niño, de estudiar ajedrez, que yo sabía que era lo que tenía que hacer. Yo podía estar solo, podía estar aburrido, pero si yo tenía un libro de ajedrez, yo tenía que dedicarle unas horas obligado, era una parte de mí al ajedrez. Entonces eso me sirvió, porque a pesar de que no tener la guía, un horario establecido, en muchas ocasiones estaba como por mí solo, igual que Otero, ¿no? Pero ya yo tenía ese hábito enraigado en mí, que lo aprendí de esos entrenadores en la EIDE, en la ESPA, de las tunas. Entonces eso no era un problema para mí, y como tenía libros, entonces yo estaba feliz. Le dedicaba todo mi tiempo al ajedrez, el que me daba, porque tenía que ir al aula también, ¿no? Y así fue el año 97. Tuve un contacto muy importante también con Álvaro Blanco, que era un entrenador de Granma, de muchísimos resultados también. Fue entrenador de Neuris Delgado, de Soleil Espiña, de muchísimos granmenses que fueron medallistas y buenos jugadores también. Y Álvaro también compartimos por mucho tiempo. Él fue entrenador mío, de hecho fue al mundial Sub-16 conmigo. Y entonces con Álvaro
Recuerdo que estudiábamos mucho las aperturas, a él le gustaba mucho eso, las variantes de apertura, un jugador muy teórico, muy fuerte, un maestro internacional. Yo jugaba a Grunfeld y él también, y aprendí muchísimas variantes con él. Él me apoyó bastante en eso, en mejorar mi repertorio de aperturas y seguir preparándome. Ya en ese momento mi meta principal se convirtió en lograr mi título de maestro internacional, que era lo que venía, ¿no? Ya tenía el título de maestro FIDE y debía luchar por las normas de maestro internacional. Ya el año 98 yo seguía en la ESPA Nacional, se había estabilizado más el tema de los entrenadores. Recuerdo que Giovanni Pérez, un entrenador de Pinal del Río, maestro FIDE, excelente entrenador también, muy buena persona, ya estaba más tiempo con nosotros. En algún momento pasó Pedrito Rodríguez, Osmel García, que nos ayudaron también en determinados momentos. Hubo ya más estabilidad en cuanto al tema de los entrenadores. Ese año yo volví a clasificar para el campeonato nacional de mayores, lo volví a jugar, ya con un resultado más estable, logré el 50% de los puntos, se veía que ya yo era otro jugador, tenía más confianza, me ayudaba también ese roce con los mejores jugadores de Cuba, siendo tan joven, ya yo sentía que podía tener buenas partidas contra ellos. Recuerdo como anécdota, ¿no? Amador Rodríguez, este gran jugador también cubano, de los mejores, ¿no? Grandes maestros que hemos tenido, que él me elogió, él me dijo, no, se ve el cambio, se ve que has crecido como jugador de un año a otro, porque el primer año 97 él me ganó muy fácil, y ese año tuvimos el 98 ya una partida bastante complicada, bastante buena, y fue tabla. Recuerdo que ya en el 98 le gané a Vera, buena partida, o sea, había una clara mejoría, ¿no? En cuanto a resultados y al tema ajedrecístico. Ese año volví a participar en el campeonato mundial por edades, otro tema importante, competir con los mejores ajedrecistas del mundo de mi edad, y logré el tercer lugar, quedé empatado en segundo lugar, un bastante satisfactorio resultado. Todo eso fue en el año 98. Había crecido bastante como ajedrecista, ya estaba compartiendo de forma más frecuente con varios de los mejores jugadores de mi generación. Estaba Yuri González en la ESPA Nacional conmigo, estaba Leinier, estaba Holden Hernández, también estaba Guillermito García, el hijo de Guillermo García, también magnífico ajedrecista. Entonces, digamos que ya el ambiente era mucho más, más propicio para mi desarrollo. De varias formas, había mucho más libros. Entonces, esa fue una época en que yo no paraba, yo estudiaba todo el tiempo que fuera posible, ¿no? Recuerdo todavía a veces con Yuri González, por ejemplo, que a veces estábamos en el albergue por la noche y nos levantábamos sin sueño y nos poníamos prácticamente en el piso ahí, ¿no? A estudiar ajedrez. Y a veces la gente nos miraba rarísimo, pero sí, ese era el camino, y uno lo hacía porque le gustaba. Bueno, otro dato importante es que en ese año 98, cuando yo voy al mundial que les hablé, ahí había un amigo cubano que fue ajedrecista y residía en España por muchos años, Eduardo Morejón, y él estaba ahí, siempre fue un amante del ajedrez, ha sido un gran amigo que ha apoyado mucho a los ajedrecistas cubanos, y él se le ocurre dice, bueno, estamos varios jugadores cubanos ahí, ¿no? En ese mundial, no era solo yo, Leinier fue también, estaba Zuleini, y dice, bueno, si alguno gana el mundial, yo les voy a regalar una computadora. ¿Y qué sucedió? Que yo quedé en segundo lugar, en tercer lugar, empatado en segundo, y él parece como que quizás no se esperó, lo dijo como una broma, pero al reconocer que ese resultado era algo importante, él tuvo el inmenso detalle, que siempre estaré agradecido, y me regaló mi primera computadora. O sea, en el año 98, cuando ya mi nivel era cercano en Elo y todo al maestro internacional, fue que yo tuve mi primera computadora. Yo no sabía qué lo que era base de datos, yo no sabía qué era nada, ¿no? Yo me formé ajedrecísticamente en base al estudio de libros, al estudio de las revistas Jaque Mate, Radio Rebelde de Cuba, que yo las cazaba y me leía todas las entrevistas, todo. Bueno, esa fue mi formación ajedrecística, ¿no? Pero ya en finales del 98 obtuve mi primera computadora, era una 486, no se me olvida. Y esto me ayudó mucho más, ¿no? Entonces yo seguía enfrascado en esta lucha de buscar mi título de maestro internacional, pero me faltaba. Jugaba algunos torneos, tenía buenos resultados, había subido el Elo, ya mi Elo estaba por encima de los 2400, pero no podía
completar las normas, ¿no? Que eran bastante exigentes. Recuerdo que en el Capablanca de ese año 98 tenía que ganar la última partida, hice tablas y no logré esa ansiada norma. Se me ponía difícil, pero yo continuaba con mi ritmo. Yo sabía que algo bueno podía pasar en cualquier momento. Yo no aflojaba, ¿no? Yo estaba claro que no me iba a parar nada ni nadie, y yo ponía lo que estaba de mi parte, que era eso, que es la dedicación constante al ajedrez, y tratar de intentarlo siempre que pude. Bueno, mi primera norma de maestro internacional yo la hice a finales del año 98, la hice en un torneo en Granma, en Bayamo, el Carlos Manuel de Céspedes, que se hacía todos los años, un torneo magnífico, organizado. Ahí yo pude hacer mi primera norma ya con un buen resultado, ganar el torneo, y ahí salió, ¿no? Y a pesar de que me había quedado ya en otros torneos sin lograr la norma, ¿no? Pero bueno, logré por fin. Ya yo tenía mi elo superior a los 2400, pero no venían las normas. Vino el año 1999. Yo creo que seguía mejorando mi ajedrez. Mis resultados lo decían. Jugué ese año el nacional, el campeonato nacional. Hice la otra norma que necesitaba para mi título de maestro internacional. O sea, ya era una cuestión de trámite en que yo recibiera mi título. Todavía estaba en la ESPA nacional. Entonces, ese año, después del nacional, mi elo se acercaba a los 2500, ¿no? Un poco sorprendido yo estaba también, pero sí, ya estaba entre los primeros de Cuba. Y entonces sucede que me seleccionan para jugar el grupo élite del torneo Capablanca. Esto fue una sorpresa muy grande, porque yo había jugado solamente en el año 97 el grupo mixto del Capablanca. Después jugué en el año 98 el grupo de maestros, y ya esta tercera ocasión jugar el grupo élite, o sea, el grupo principal, donde no era solo medirme a los principales ajedrecistas de Cuba, sino también a los jugadores extranjeros que venían, que normalmente tenían más celo incluso que los cubanos. El difunto Anthony Miles, el fallecido, ¿no?, que ganó tantos Capablanca, y otros jugadores más. Entonces, bueno, me seleccionaron a mí sorpresivamente sin tener el título de gran maestro, y esto me marcó ese reto tan importante, en que yo tenía una mezcla de satisfacción y alegría por jugar y medirme, y al mismo tiempo de susto, porque no sabía qué me iba a esperar, ¿no? O sea, yo había jugado con los grandes maestros cubanos, pero no había jugado con nadie de 2600, no sabía lo que era enfrentarme a un torneo a ese ritmo, donde tantas partidas seguidas iba a ser tan fuerte, esa presión sobre mí, ¿no? La edad que yo tenía, que realmente en ese momento no tenía cumplido todavía los 17 años, lo cumplí ante el Capablanca, ¿no? Pero bueno, eso me marcó la posibilidad de medirme, de crecerme, y de yo planificarme una preparación lo más fuerte posible para ese evento. Y es lo que me tocaba. Yo creo que todos esos años me había preparado para ese momento, y yo dije, bueno, tengo que intentar hacerlo lo mejor posible. Voy a luchar, voy a tratar de... Y recuerdo que bromeamos con mis amigos: cuántos puntos vas a hacer, cuántas partidas vas a perder, sobre todo. Eran cosas así, ¿no? Y bueno, nada, llegó el torneo, llegó el momento, y las cosas, como a veces pasan en la vida, cosas que no tenemos una clara explicación. Eso fue lo que pasó en ese torneo. Venían saliendo los resultados, venían cayendo las victorias. A veces en algunas posiciones difíciles me escapé, y poco a poco el torneo iba aumentando, pasando, y lo iba haciendo bastante bien. Y de momento me vi en una situación en que pensé que podía luchar, ¿por qué no?, por una norma de gran maestro. O sea, mentiría si yo dijera que ante el torneo ese era mi plan, mi meta. Pero fue la realidad. Se fueron dando las cosas poco a poco. Yo creo que me fui creciendo a medida que aumentaba el torneo. Crecía mi confianza porque lo iba haciendo bien, y crecía mi motivación porque me sentía cerca. Hasta que, bueno, como se sabe en la historia, terminé el torneo en magnífica forma, y logré mi primera norma de gran maestro en ese año 99. Después del Capablanca yo tenía que jugar el Guillermo García, otra posibilidad para obtener otra norma de gran maestro, y un torneo, o sea,
de menos fuerza, de menos exigencia en cuanto a los rivales, pero en puntuación de elo tenía que hacer muchos más puntos también. Tampoco puedo decir que, a pesar de que el resultado del Capablanca lo podía yo sentirme confiado, no, yo sabía que igual que no era nada fácil lograr esa puntuación y esa norma, pero igual jugué un ajedrez bastante bueno, bastante correcto, con buenas partidas, y nuevamente las cosas fueron saliendo, y terminando el torneo ya yo tenía mi título con las normas y el elo de gran maestro, con 17 años recién cumplido. Esto fue, bueno, una maravilla, una sorpresa para muchos, para todos, para mí. Yo creo que, bueno, para Cuba fue un resultado muy importante, sonó muchísimo, el gran maestro más joven de la historia. Nadie se esperaba esto, incluyéndome a mí. Entonces, cuando yo recapitulo todo ese proceso, todo lo que yo viví, ¿no?, para obtener ese título, yo creo que el número uno que influyó es trabajo, no hay otra explicación, ¿no? Porque si se viene a ver, desde que yo empecé serio a estudiar ajedrez con 10 años hasta 17 recién cumplido, es poco tiempo, ¿no? No es común ni siquiera en la época actual que alguien pueda lograr ese resultado, ¿no? Pero a la hora de eso, de yo querer transmitir qué fue, ¿no?, lo único que puedo decir es eso, que yo normalmente recogía los resultados cuando había un trabajo muy grande por detrás que los respaldaba, ¿no? Muchas veces no era para nada inmediato. Yo me doy cuenta que ese trabajo, por ejemplo, que yo hice en la EIDE, de 4 años de disciplina férrea, de estudio de ajedrez, en mi horario establecido de entrenamiento, y en cuando no era horario de entrenamiento, yo tenía tiempo libre, yo iba para el área de ajedrez. Y lo digo así sinceramente, a veces prefería faltar un turno de clase para ir a jugar una partida de ajedrez, porque yo no podía estar sin el tablero de ajedrez. Era lo que me daba mi plena satisfacción, era mi pasatiempo, era mi hobby. Mi mamá en su momento incluso se preocupó porque ella pensaba que no era normal. Ella le preguntó a mucha gente que si era normal que un niño de mi edad estuviera así tan metido en el ajedrez, ¿no? Y yo no tenía respuesta, yo simplemente era un niño y yo hacía lo que entendía y lo que me gustaba, ¿no? Entonces eso fue lo que marcó la diferencia, fue eso, la mezcla entre las palancas que tuve con las personas que me dieron la mano, con los entrenadores que tuve. Yo pedí ayuda, yo buscaba la forma de que quien pudiera facilitarme una idea, un libro, un consejo, yo se lo pedía, porque yo tenía una meta clara, ¿no?, que era llegar lo más alto posible en el ajedrez, y traté de buscar los mecanismos que me ayudaran en esa meta, ¿no? Siendo un niño, yo creo que cuando uno tiene esa pasión tan fuerte y quiere luchar por eso, yo creo que pocas cosas te pueden detener, y eso fue lo que sucedió en ese proceso, ¿no? Eso, yo nunca me detuve, yo pasé momentos difíciles tanto en lo personal como en el ajedrecístico, pero yo nunca me decepcioné para decir no lo voy a lograr. Yo simplemente me sacudía los golpes y seguía para adelante. Por ejemplo, eso, el campeonato nacional ese de mayores que fue tan fuerte, ¿no?, eso, perder tantas partidas, y ese momento, pero me ayudó a decir no, yo tengo que recuperarme, yo lo voy a hacer mejor. El próximo año fui al nacional y lo hice mejor. Ese hábito de estudio que yo logré tan pequeño, gracias a ese proceso que pasé en la IDE, contacto con los entrenadores. Para resumir, es eso, ¿no? Yo creo que eso se basa, las personas que estén comenzando, que quieran más o menos luchar, que quieran intentar lograr resultados, que piensen que es un proceso, que no todo llega tan fácil. Yo crecí como ajedrecista en otra época. Hoy por hoy los ajedrecistas tienen muchas más posibilidades, pero tienen que saber utilizar los medios y mecanismos que tienen. Hoy tú puedes jugar online, hoy tú tienes computadoras, bases de datos, módulos de análisis que puedes aprovechar, pero es importante entender que eso no es todo, que existen los libros, que es importante mirarlos, ojearlos, que te van a enseñar muchas cosas que no te lo va a enseñar ni el ordenador ni un módulo de análisis. Eso es importante.
apalancarte con los entrenadores, hacerle caso a los entrenadores, una gente que tiene mucha experiencia, como es mi caso ahora. Cuando dice algo lo dice respaldado por una historia, por años de estudio, de pruebas, de fracaso, de victoria. Entonces eso es importante, ¿no? Bajar la cabeza a veces y entender que no lo sabemos todo, que es importante escuchar a los mayores, a los que han pasado por estos procesos. Entonces yo creo que es eso, ¿no? En resumen, para yo poder dar lo más verídico posible y explicar por qué yo tuve mi título de Gran Maestro con 17 años, yo creo que es eso, no hay un super secreto, entrenamiento que yo tuve, una revelación, o que soy el más dotado, o un super talento. No, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo eso, de sacrificio, de esfuerzo, de entender que es un proceso, de que son muchas horas acumuladas, y aunque no lleguen los resultados cuando los esperamos, pero van a llegar en algún momento. Hay que tener esa confianza, y si estamos estudiando 3 horas y no funciona, súbele, estudia 5, pero siempre hay que mantener la esperanza y pensar de que sí se puede, ¿no? Entonces ya yo creo que esta es mi historia. Espero que les haya gustado. Después voy a compartir algún otro video, cómo siguió más adelante, cómo logré otras metas, ¿no? Intentar igual descifrar cuál fue el proceso, qué fue todo lo que influyó en eso. Pero yo creo que este es un resumen bastante cercano a cómo fue la historia. Y sobre todo eso también agradecer mucho, porque no se me olvida nadie, aunque incluso no lo menciona aquí, nadie de las personas que en ese proceso me dio la mano de muchas formas, ¿no? Y es algo importante porque tú sabes que, y reconozco desde lo más profundo, que esas personas me aportaron algo que influyó, fue un granito de arena, pero que sin eso no lo hubiera logrado, ¿no? Entonces eso también vale, ¿no? Transmitirlo, y que no es un problema uno pedir ayuda y eso, ¿no? Y saber de que hay personas que necesariamente son parte de lo que logramos, ¿no? Entonces nada, espero que este video les guste. Voy a leer sus comentarios, y pronto voy a estar compartiendo más material de ajedrez. Así que un abrazo, no olviden compartir, darle like si les gustó el video, que también es importante, ¿eh? Muchas gracias y buenas noches, nos vemos.